Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal Pizarra Tecnológica. En esta ocasión seguiremos con los materiales tecnológicos en la parte de los metales. Pero en sí, ¿qué son los metales? Los metales son sustancias elementales como el oro, la plata y el cobre, que son cristalinas en su forma sólida y se encuentran de manera natural en los minerales. Pero, ¿cómo obtiene el ser humano estos metales? En el ámbito de la química se conocen como metales o metálicos a aquellos elementos de la tabla periódica que se caracterizan por ser buenos conductores de la electricidad y del calor, los cuales pueden ser tanto elementos puros como aleaciones entre sí. Estos elementos metálicos tienen altas densidades y son generalmente sólidos a temperatura ambiente, exceptuando el mercurio, al cual más adelante en este video le haremos una parte especial. Los elementos metálicos son los más abundantes de la corteza terrestre. De los 118 elementos que integran la tabla periódica, apenas 25 son no metálicos. Estos elementos metálicos suelen hallarse naturalmente en proporciones de mayor o de menor pureza, formando parte de minerales del subsuelo terrestre, de los cuales han de ser separados. El estudio y aprovechamiento de los metales por el ser humano se hace a través de procesos físicos de mezcla, fundición y moldeado, a lo cual se le conoce como metalurgia, que es uno de los cimientos principales de la ingeniería. Ahora, ¿cómo estamos clasificando los metales? Es posible establecer distintas clasificaciones desde un punto de vista químico y desde el punto de vista práctico. Químicamente encontramos metales como los alcalinos, alcalinotérreos, tierras raras, metales pesados o de transición, metales pesados frágiles, metales pesados dúctiles y por último los metales pesados de bajo punto de fusión. Todos ellos son metales, pero tan solo los elementos metálicos pesados o de transición se ajustan al concepto que todos tenemos sobre los metales. Ahora vamos a conocer los tipos de metales que vamos a trabajar en este video. Existen dos tipos de metales que vamos a trabajar. Son los metales ferrosos y los metales no ferrosos. Comencemos con el primero de ellos. Los metales ferrosos son todos los metales y aleaciones que tienen en su composición química al hierro. Los metales ferrosos poseen una atracción magnética y tienen una gran resistencia a la atracción, ya que pueden llevar a una gran cantidad de tensión. Los metales ferrosos incluyen el acero dulce, el acero carbonado, el acero inoxidable, el hierro fundido y el hierro forjado. Estos metales se utilizan principalmente por su resistencia a la atracción y la durabilidad de cada uno de ellos. Ahora vamos a ver las características principales de los elementos metálicos ferrosos.
Entre sus principales características tenemos las siguientes. Primero, tienen una alta concentración de hierro. Son metales muy pesados. Poseen alta densidad. Su temperatura de fusión es elevada, por lo que se necesitan hornos muy potentes y especializados. Se oxidan y son muy duros. El óxido es rojizo, tienen alta capacidad de oxidación, lo que los hace propensos a la corrosión. Abundan en la naturaleza. Son excelentes conductores de electricidad, el magnetismo y el calor. Son magnéticos. Y también hay que resaltar que estos metales pueden ser frágiles, aunque el acero es maleable y resistente. También son dúctiles y maleables, a excepción de las aleaciones con alto contenido de carbono y escoria. No está de más decir que estos metales ferrosos son de gran resistencia a la tracción. Ahora llegamos a los metales no ferrosos. Los metales no ferrosos son todos los metales y aleaciones que no tienen en su constitución química el hierro. En general son blandos y tienen poca resistencia. Los metales no ferrosos contienen aluminio, latón, cobre, níquel, estaño, plomo y zinc, así como metales preciosos como el oro y la plata. Los metales no ferrosos también tienen sus características. Estos metales no ferrosos son mucho más maleables que los metales ferrosos. Los metales no ferrosos también son mucho más livianos, lo que los hace aptos para uso en lugares donde se necesita firmeza. Los metales no ferrosos tienen una mayor resistencia al óxido y a la corrosión, ya que no contienen el hierro, por lo que se hallará estos materiales en uso de tuberías de agua, techados y señales de tránsito. Los metales no ferrosos son no magnéticos, lo que los hace excelentes al utilizarlos en aparatos electrónicos y en el cableado. Estas son las características básicas y propiedades estándar de un metal, tales como la conducción de calor y la electricidad, la ductibilidad, la maleabilidad y un aspecto brillante. El hierro dulce y el hierro forjado están en esta clasificación, además del acero fundido. Estos metales tienen la ventaja de ser relativamente económicos de extraer o de fabricar. Los metales no ferrosos lo podemos clasificar de la siguiente forma. Primero, en pesados, donde su densidad es igual o mayor a 5 kilogramos sobre decímetro cúbico, tales como el estaño, el cobre, el zinc, el plomo, el níquel, el wolframio y el cobalto. También encontramos los metales ligeros, donde su densidad está comprendida entre 2 y 5 kilogramos sobre decímetro cúbico, tales como el aluminio y el titanio. Y también encontramos, por último, los metales no ferrosos ultraligeros, donde su densidad
es menor a 2 kilogramos sobre decímetro cúbico, tales como el magnesio y el berilio. Ahora, cuando hablamos de las propiedades de los metales, debemos resaltar que los metales no ferrosos, de forma general, no podemos categorizarlos. Por lo tanto, se citan de manera particular para cada material. Entre estas características o propiedades comunes de los metales encontramos la maleabilidad, la ductibilidad, la tenacidad, la resistencia mecánica, la conductibilidad como último peldaño. Ahora vamos a desglosar cada una de estas propiedades comunes. Diversos metales, al ser sometidos a compresión, pueden crear láminas delgadas y homogéneas equivalentes al mismo material. A esto lo conocemos como maleabilidad. La siguiente propiedad es la ductibilidad. Cuando a la gran mayoría de los metales los sometemos al efecto de tracción, crean alambres o hilos semejantes de igual material. Esta es la ductilidad. Seguimos con la capacidad que tiene el metal de resistir al quiebre cuando se aplican fuerzas toscas como golpes o caídas. Mientras más tenaz sea un metal, menos propenso a romperse será. Esto lo conocemos como tenacidad. Seguimos con la resistencia mecánica, donde se llama así a la capacidad de soportar la tracción, la compresión, la torsión y otras fuerzas similares sin ceder en su estructura física, es decir, sin deformarse. Y por último, encontramos la conductibilidad, que es la capacidad de un metal de admitir el paso de una corriente eléctrica, ya sea la electricidad, o de energía térmica o el calor. Ahora llegamos a una parte muy especial, que son las aleaciones. Avancemos a qué son las aleaciones. Las aleaciones son composiciones similares de los metales. En ellas no se origina reacción química alguna y por lo tanto no hay formación de enlaces metálicos. Cada aleación suma las propiedades de los diferentes componentes de la mezcla. Las aleaciones son técnicas físicas de acoplamiento de metales o de metales y no metales, llevados a cabo a altas temperaturas. Así se obtienen nuevos materiales, como por ejemplo el acero, que es la combinación del hierro y el carbono y otros elementos; el bronce, que es la combinación del cobre y el estaño; el latón, combinación entre zinc y cobre; duraluminio, combinación entre aluminio y cobre; y el acero inoxidable, que es la mezcla entre la aleación de acero, se le agrega un poco de níquel y cromo. Estos son las principales aleaciones que encontramos en el mercado, o por decirlo así, en nuestra vida diaria.
Ahora veamos cuál es el uso comercial que le podemos dar a los metales. Existen distintas formas para emplear los metales en la construcción y pueden clasificarse en 4 grupos. Por ejemplo, barras y perfiles, roblones, chapas, los pernos, los clavos y los alambres y cables. En cada una de estas podemos utilizarlas en la construcción y es el uso más indicado para los metales. Ahora llegamos a la parte especial de nuestro video, que es el metal, el mercurio. Pero en sí, ¿qué es el mercurio? El mercurio es un metal muy pesado, distinguido también como azogue o hidragiro o plata líquida. Es un metal plateado que a temperatura ambiente es un líquido inodoro. No es un buen conductor del calor confrontado con otros metales, pero es buen conductor de la electricidad. Se mezcla fácilmente con otros metales como el oro o la plata, produciendo amalgamas, pero no se mezcla con el hierro. Bueno amigos, hasta aquí quedamos con nuestro video. Espero haya sido de su agrado. Y recuerden, si no te has suscrito, suscríbete a nuestro canal. Nos veremos en otra ocasión. Muchas gracias.